Bueno, segundo video del capítulo de estimadores que estamos comenzando. En este video vamos a ver algunos métodos analíticos, es decir, métodos teóricos, que nos van a permitir obtener fórmulas o obtener estimadores para distintos parámetros de distintas distribuciones. O sea, en el primer video nosotros vimos lo que era un estimador y qué propiedades tenía, y vimos algunos poquitos ejemplos que surgían de forma bastante intuitiva, pero hay métodos analíticos que nos permiten, a partir de algunas deducciones bastante simples, obtener cualquier estimador de cualquier parámetro para una distribución dada. Entonces, el objetivo es resumir dos métodos muy importantes que nos van a permitir, como les decía, o sea, un poquito repasando el marco teórico que nosotros estuvimos viendo en el primer video, asumiendo válido una familia paramétrica, o sea, asumiendo válido un modelo paramétrico. Y nosotros vamos a tener que, más o menos viendo los datos o viendo alguna pista intuitiva, asumir que es válido. Nos va a interesar obtener formas de llegar a estimadores de alguna cantidad Q que nos interesa o directamente de los parámetros, ¿sí? Recuerden que las cantidades o características de interés que nosotros estimamos pueden ser o los parámetros mismos o pueden ser alguna función de los parámetros del modelo que yo estoy trabajando. Entonces, como primer paso, vamos a definir un concepto muy importante en nuestra materia, que se los defino así como concepto suelto, que es el concepto de verosimilitud. ¿Qué significa? Veamos. Tengo un conjunto de datos, es decir, observé una muestra y tengo en mi mano los números, y yo propongo un modelo de distribución con valores fijos para sus parámetros. ¿Sí? Por ejemplo, veamos un caso con una variable continua, exclusivamente continua, para ver de qué se trata esto. Tenemos datos de consumo de electricidad mensuales de algunos usuarios residenciales, es decir, cuánto consume la gente en su casa en kilowatt hora, y tengo una muestra de tamaño 3, de la cual ya observé los resultados y tengo los datos acá conmigo. ¿Ok? Entonces alguien viene y me dice, mira, esta variable aleatoria X, consumo eléctrico de un usuario mensual, podríamos decir, es una distribución log normal de media m igual a 5 y d igual a 1. Alguien me lo dice. Asuman que es un enunciado, por ejemplo, de un ejercicio. La forma que tiene esa distribución, esa densidad, esa función de densidad, la tenemos acá. Esta es la función de densidad f de x. ¿Okay? Entonces, yo voy a inventarme un score que se llama verosimilitud y lo voy a escribir con la letra L. Esa L va a depender de los datos. Vamos a ponerlo en forma aleatoria. Va a depender de la muestra, ¿sí? Voy a escribirles ahora una notación que yo voy a usar en este capítulo, que es la siguiente. Cada vez que hable de muestra, lo que para nosotros es la muestra, ¿no?, que ya conocemos, voy a escribir la X con una barrita abajo. Y cuando tenga datos, voy a escribir la X minúscula con barrita abajo, que son los datos ya observados. ¿Ok? Entonces, la función de verosimilitud L, que va a depender de la muestra, ¿sí?, es la productoria de la función de densidad del modelo que yo estoy asumiendo evaluado en cada uno de los valores de la muestra. Es decir, a x1 lo voy a meter adentro de la función de densidad del modelo que yo quiera. Y lo voy a multiplicar por lo mismo para x2, lo mismo para x3, lo mismo para xn. Es medio extraño esto, es medio random. Pero ahora vamos a ver que tiene un sentido lógico. Ahora, esta función de densidad, yo la voy a indexar y voy a ponerle acá abajo un cosito que es θ, para indicar que depende de los valores del θ, que son los parámetros. Obviamente que depende porque la función de densidad depende de los parámetros. Y nuestra L entonces también va a estar indexada por ese mismo θ, ¿sí? Para nosotros, en el modelo log normal, si yo agarro el modelo log normal de parámetros m y d cuadrado, los valores de θ, el θ es un vector m d cuadrado, ¿sí? Entonces acá nosotros vamos a tener un cierto θ0, o sea, ya me dicen que valen 5 y 1 los parámetros, ¿ok? Me lo dicen.
Entonces, calculemos, esto se llama función de verosimilitud muestral. Función de verosimilitud. Hagamos la cuenta de cuánto me da esta función de verosimilitud, o cómo se hace para los datos observados que yo tengo en la mano, que son estos tres. Lo voy a dibujar acá. 503,23 más o menos está ahí. 321, hagamos de cuenta que, no sé, está por acá. Y 603 está por acá. Hagamos de cuenta que tengo los números, es decir, mi muestra ya se convirtió en datos. Entonces voy a hacer la cuenta simplemente de cuánto me da la verosimilitud para ese valor de los parámetros que yo propuse. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sigue siendo medio random esto, pero escuchen. Ir a buscar la función de densidad de la log normal, que yo se las copio acá abajo, se las copio acá para que lo vean, que va a ser, vamos a hacer así, el primer valor, x1, por ejemplo, el, no sé, 503, lo meto adentro de la función de densidad, 1 sobre raíz de 2pi por e, se las copio, voy a hacer esto por último, logaritmo natural de x1 menos 5 al cuadrado. Fíjense que yo acá ya metí los valores de los parámetros, 5 y 1. O sea, estoy evaluando en un tita 0, el que me propusieron. Hago lo mismo para x2, esto me va a dar un número, ¿no? Hago lo mismo para x2, multiplico. Hago lo mismo para x3, multiplico todo. ¿Sí? O sea, si yo pongo acá i, lo indexo al i, esto me va a quedar la productoria de i igual 1 hasta n. Y eso es eso. Yo hice la cuenta y me da un número que es 8,58 por 10 a la menos 11. Eso es un score, es un puntaje. Se llama verosimilitud. ¿Y qué representa? Vean el dibujo que por ahí los va a ayudar. El de la izquierda. Lo que yo estoy haciendo al evaluar cada dato en la función de densidad, estoy fijándome más o menos cuán verosímil es el valor. No cuán probable, porque esa función no me da probabilidad. Pero si yo más o menos sé que los valores que tienen alta función de densidad, por ejemplo los que están acá, van a ser más verosímiles que los que están en la cola en la zona de la derecha para este conjunto de parámetros, ¿no? Recuérdense que la forma que tiene esta función acá está sujeta al valor 5,1 de los parámetros. ¿Sí? Entonces, si yo agarro y evalúo la función de densidad en cada punto y después hago el producto de eso, me va a terminar dando un puntaje bastante bueno, o sea, bastante piola, de cuán verosímiles son esos datos en relación al modelo con los parámetros fijos. ¿Sí? Estamos viendo que acá, justo, este 8,58 por esa a la menos 11 que obtuvimos, puede que sea un poco bajo porque los valores observados están bastante lejos de la zona de alta probabilidad, ¿no? Entonces, por primera vez estamos teniendo una medida de resumen que nos relaciona datos con modelos, ¿sí? Por primera vez. O sea, es parte del eje central de la materia nuestra, pero vamos a ver que tiene mucha utilidad. De nuevo, les repito la definición. Para variables continuas, la función de verosimilitud es el producto de la función de densidad evaluada en los datos para un cierto tita. Vamos a ver cómo es para las discretas. Un ejemplo rápido que les tiro para las discretas. Por ejemplo, tengo un lote de 50 bulones, ¿no? Por ejemplo, tornillos o alguna pieza mecánica que yo voy a revisar si la pieza tiene o no defectos. Entonces la muestra que yo voy a observar, x1, x2, xn, va a ser una muestra Bernoulli de parámetro p. Porque yo voy a mirar cada tornillo si tiene o no tiene defectos. ¿Ok? Entonces cada una de estas variables son binarias, 0, 1, tienen distribución Bernoulli. Alguien viene y me dice, bueno, esto tiene distribución Bernoulli con p 0,2. Ya me da el valor del parámetro. ¿Ok? Recordemos que nuestro tita en este caso va a ser p. Va a ser un único parámetro, no tiene dos como el caso anterior. Alguien viene y me dice, ok, ya vale 0,2 porque te lo estoy diciendo. A ver, calcula la verosimilitud entonces. Si vos sabés que fuiste
¿no? Esta es la muestra. Pero vos fuiste a la planta, viste los tornillos y calculaste que en total había 10 defectuosos, ¿sí? O sea, la suma de los XY te dio 10. Entonces, con esa información, calcularle la verosimilitud al hecho de que P valga 0,2. Recordemos que P es la proporción de defectuosos y la probabilidad de que uno sea defectuoso. Entonces, para las discretas vamos a tener también nuestra L de X, ¿sí? Indexada al valor de θ, que se va a calcular como, no se va a calcular como la productoria de la densidad, sino que se va a calcular directamente como la probabilidad de que la muestra tenga el valor que se observó en los datos. O sea, dado un cierto X, ¿cuál es la probabilidad de que ese X me dé el resultado que obtuve? Es medio extraño esto que les estoy diciendo, pero es una idea muy parecida, ¿no? Como, veamos qué quiere decir en nuestro... Esto para discretas, ¿sí? Veamos cómo se hace en nuestro caso en particular. Yo tengo L de P, voy a poner acá el parámetro P, y lo voy a evaluar en la muestra, en los datos que tengo, X sombrerito. Esto me va a terminar quedando una binomial. ¿Sí? Me va a quedar terminando algo parecido a una binomial, pero recuerden que P vale P0, o sea, P vale 2, en nuestro caso. Yo lo reemplazo, ¿sí? Y me va a quedar 0,2 elevado a la 10, porque hubo 10 defectuosas, por 0,8 elevado a la 40. Son 50, ¿no? Esto me da un número cualquiera. Esa va a ser la verosimilitud. Directamente la probabilidad. ¿Ok? Acá es mucho más simple el concepto de verosimilitud que en las continuas. Si fuera Poisson, evalúo en Poisson. Después vamos a ver el ejemplo. Pero ¿para qué me sirve esto? Veamos, o sea, ¿cuál es la gracia de tener un score de verosimilitud? Primera cosa recontra importante. Si nosotros asumimos que un cierto modelo paramétrico es verdadero, o sea, si decimos, bueno, X tiene distribución normal de parámetro muy sigma, vamos a poder buscar dentro de toda la cantidad posible de estimadores θ que yo pueda probar, los infinitos θ que yo pueda probar, voy a buscar cuál es el que me maximiza la verosimilitud, o sea, el que es el más creíble de todos para los datos que yo tengo. Entonces, eso nos va a brindar un método muy copado y muy bueno para obtener estimadores, que es un poco lo que vamos a hablar ahora en este video. Ese es el principio de la verosimilitud, nos ayuda a tener un buen método de estimación. Y por otro lado, nos permite comparar modelos. Por ejemplo, si alguien viene y me dice, ok, X tiene distribución normal 10, 4. Calcula la verosimilitud y te va a dar algo. Con los datos que tenés. O sea, imagínense que tenemos ya un dataset. Tenemos en la mano los datos. Alguien viene y me dice, ok, normal 10, 4 y comparala contra un gamma 20, un cuarto. Otro modelo de distribución con otros parámetros. Entonces yo puedo calcularle la verosimilitud de los dos, compararlos, y es una medida muy grosa porque me permite decidir cuál de los dos es más creíble. Entonces voy a tener un argumento a favor de alguno de los dos modelos. ¿Sí? O sea, no solo mover los parámetros dentro de un modelo, sino comparar modelos entre sí. No se olviden que es solo un criterio, ¿eh? Vamos a ver otros más, pero la verosimilitud es solo un criterio. Bastante grosso por lo que estamos viendo, y de hecho es bastante grosso. Entonces, veamos cómo funciona el método de máxima verosimilitud para estimar parámetros, o sea, para obtener estimadores. Veamos nuestro caso. En nuestro caso yo les había dicho que teníamos esta variable log normal x de parámetros, me habían tirado por la cabeza que eran 5 y 1, y teníamos esta muestra, que observamos los datos y más o menos estaban por acá. ¿Sí? Entonces, ahora yo puedo decir, ok, no voy a tomar que m sea 5, lo voy a mover el valor de m. ¿Sí? Y también voy a mover el valor de d. Y vamos a ir probando cómo cambia la forma de la distribución y los valores
los datos ya están dados, porque son un dato, ¿no? O sea, X ya sé que vale esos tres valores. Entonces voy a ir moviendo para otros valores M estrellita y D estrellita, ¿cuál es la combinación que maximiza la verosimilitud? Es decir, ¿cuál hace que los valores que yo obtuve sean lo más creíbles posibles? Es un poco filosófico la cuestión, ¿eh? Pero se vuelve lindo porque nos permite movernos matemáticamente. Yo voy a decir que para un caso general, ¿no? Imagínense que yo tengo mi muestra aleatoria. La idea cuál es? Si yo tiro que para un M estrellita y un D estrellita que son mejores que 5,1, la L de tita estrellita es más grande que la L del tita original, en este caso, que tita 0. Voy a buscar mayor verosimilitud. Y en general voy a decir que un estimador tita sombrero de máxima verosimilitud es aquel que cumple ser, esto es muy matemático, pero vean, el que maximiza, o sea, el tita que maximiza la función de verosimilitud en función de los datos. Esto es sabiendo que tenemos una muestra observada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, estoy diciéndoles matemáticamente lo que les acabo de explicar. Voy a mover el valor de tita tanto como yo quiera hasta encontrar cuál es el tita que maximiza la función de verosimilitud, y ese valor de tita, esos valores de tita en este caso, los que encuentre, van a ser las estimaciones de máxima verosimilitud de mis parámetros. Esperen, yo lo voy a dejar acá en forma aleatoria, voy a dejarlo en función de la muestra, o sea, para cualquier dato, para ponerlo tipo algoritmo. Esto ya es un algoritmo, ¿no? Para cualquier variable aleatoria que yo le cargue, esto me va a devolver otra variable aleatoria, que es el estimador. Este es el estimador de máxima verosimilitud. No se preocupen si no lo entienden ahora. Vayan despacio, tengan cariño. Vamos a hacerlo en la práctica en forma bastante detallada. Y les prometo que lo van a entender. Lo importante es que entiendan la idea de fondo, no tanto la matemática, no se preocupen. Bien, para que lo vean, vamos a ver 4 ejemplos. Bastante rápido. Voy a ir haciendo el recorrido de estos ejemplos. En esos ejemplos vamos a ver algunos modelos que nosotros vamos a trabajar en la materia. No todos los modelos se pueden obtener los estimadores así en forma tan fácil. Por eso yo les voy a mostrar los más facilitos, ¿no? Algunos casos típicos. El primero es como uno de los más universales, que es qué pasa cuando yo tengo una muestra aleatoria de variables idénticamente distribuidas e independientes que provienen de una normal mu sigma cuadrado. La normal, la famosa tan mentada normal. ¿Ok? En nuestro ejemplo, el tita van a ser justamente todos los mu sigma cuadrados que yo quiero estimar. La función de verosimilitud es la siguiente. Yo asumo que tengo los datos encima mío, ya me los dieron, y escribo la función de verosimilitud L tita en función de los datos. Me queda así, productoria desde i igual 1 hasta n. Recordamos que es una función, una variable aleatoria continua. Les copio la fórmula e a la menos un medio por xi menos mu sobre sigma al cuadrado con mu mayor que 0 y tita sigma perteneciente a los reales. ¿Qué hice? Lo mismo que con la log normal. Agarré y evalué la función de densidad, hice toda la multiplicación y ahí queda esa fórmula. Entonces ahora que tengo la expresión, mi objetivo es encontrar el óptimo. ¿Cómo se encontraba el óptimo de una función en análisis matemático? Bueno, se calculaba, en este caso tenemos una función de dos variables, que nuestras variables, si quieren, en vez de tita pongo acá, nuestras variables son mu y sigma cuadrado. Tenemos una función escalar de dos variables, encontramos el gradiente y lo igualamos a 0. ¿Sí? El gradiente es encontrar las derivadas parciales, o sea, derivar respecto de tita, perdón, derivar respecto de mu, derivar respecto de sigma, igualar a 0,
y encontrar el óptimo. Es un problema de análisis. Yo acá no me voy a detener en absoluto, simplemente les estoy mostrando cómo se hace. Yo no voy a pretender que ustedes aprendan de memoria esto, ni aprendan, ni hagan la deducción. Les muestro el truco. Para hacer la derivada mucho más fácil, lo que se hace es tomar logaritmo. Vamos a definir la log verosimilitud como el logaritmo natural de L. Logaritmo natural. Fácil. Vean que si yo le tomo logaritmo a esta cosa de acá arriba, me va a quedar una cosa un poquito más linda para que yo pueda derivar. Simplemente les muestro cómo queda. Es esto más n por el logaritmo natural de 1 sobre sigma. Ya veo que los logaritmos son mucho más fáciles de derivar. 1/2 por x. Acá me va a quedar la suma, ¿no? La sumatoria de los x sub i menos mu sobre sigma al cuadrado. ¿Ok? Bien. Hay una propiedad muy copada que dice que el valor que maximiza una función también maximiza su logaritmo. Entonces, si nosotros derivamos e igualamos a 0 el logaritmo, vamos a encontrar el óptimo de la función original también. Muy grosso. Entonces, las derivadas no las voy a hacer, simplemente les digo, derivamos respecto de mu, igualamos a 0. Derivamos respecto de sigma, que es el otro parámetro, el sigma cuadrado, igualamos a 0. Nos queda un sistema de ecuaciones, y de este sistema de ecuaciones sale, magia, que el mu óptimo es la sumatoria de los xi dividido n, y el sigma cuadrado óptimo es la sumatoria de los xi menos x raya cuadrado dividido n. O sea, dado unos ciertos numeritos, unos ciertos datos, el valor de mu que maximiza la verosimilitud es el promedio de los datos. Ahí lo tenemos. X suma de valores dividido n, el promedio. Y el que maximiza, ¿no?, en sigma cuadrado óptimo es esa cuenta que es la varianza muestral, no la que trabajamos nosotros hasta ahora, pero sí una varianza que divide por n-1 en vez de dividir por n. Entonces, vamos a decir, esto es todo en datos, ¿sí? En muestra yo voy a decir que mi estimador, mi mu sombrero de máxima verosimilitud va a ser la sumatoria de los x sub i dividido n. Y mi sigma cuadrado sombrerito de máxima verosimilitud va a ser la sumatoria de las x mayúsculas dividido los promedios sobre n. ¿Ok? Ahí tenemos fórmulas para los estimadores. Estos son los estimadores. Recuerden que estimador es variable aleatoria, ¿no? Estas son los estimadores puntuales de la media y la varianza para datos normales, si yo asumo que los datos son normales. Lo cual es bastante loco, es bastante magia esto, porque bueno, yo tiré de la galera un método intuitivo de la verosimilitud y toda la cuestión, y resulta que haciendo la derivada igualando a 0 me da el promedio, el estimador de la media es el promedio. Es como, ok, parece una estupidez, pero me dice, bien, va por buen camino el método. Después les dejo para pensar por qué este no es exactamente el de la varianza muestral que nosotros vimos en la materia, el que divide por n-1. ¿Qué diferencia tienen entre ellos? Bien. Segundo ejemplo, vamos a trabajar en la materia mucho. Hasta ahora estuvimos haciendo un par de ejercicios con los famosísimos procesos de Poisson. Famosísimo proceso de Poisson en el cual observo la ocurrencia de ciertos eventos en el tiempo. Ya estuvimos charlando que esos eventos tienen algunas propiedades interesantes. Y vimos algunas, por lo menos dos distribuciones asociadas a esos procesos de Poisson, que una es la exponencial y otra es la Poisson. Recuerden, la exponencial es cuando yo cuento la extensión entre eventos, y la Poisson es cuando fijo un cierto t y cuento cuántos eventos hay adentro. Entonces, ¿cómo podemos estimar el parámetro lambda de un proceso de Poisson viéndolo del enfoque de estas dos distribuciones? Supongamos que tengo
una muestra aleatoria y de exponenciales, lambda, que todas vienen del mismo proceso de Poisson. Es decir, observo los tiempos que hay entre los arribos de uno, del siguiente, del siguiente. Esta es continua, ¿sí? Variable continua. Entonces vamos a ver el método de máxima verosimilitud. Mi L, dada en datos, o sea, dada una muestra observada, ya datos. L de lambda, en este caso, el parámetro θ es lambda. L de lambda va a ser igual a la productoria, desde igual 1 hasta n, de la función de densidad lambda por e a la menos lambda por x sub i, con lambda mayor que 0. ¿Sí? Luego, aplico el mismo razonamiento que hice con la normal. Le tomo el logaritmo a esto para que sea más fácil derivar. Y me queda n por logaritmo natural de n en función de lambda menos lambda por la sumatoria de los x sub i. Y luego, haciendo la derivada de lambda, la derivada de la verosimilitud respecto de lambda igualando a 0, sale el óptimo, el lambda óptimo, es n sobre la sumatoria de los x sub i. Entonces, en muestra, mi estimador lambda sombrero de máxima verosimilitud va a ser n dividido la sumatoria de los valores. Esto es la variable aleatoria. Y esto, señoras y señores, no es más ni menos que la inversa del promedio. La inversa del promedio. O sea, el promedio dado vuelta. Vean qué loco, porque justo coincide, ¿no? Que el promedio estima la media, ¿no? El promedio estima la media, y la media de x es 1 sobre lambda. Entonces es un poco entendible acá. De nuevo el método le pegó. Después cuando le pongamos números lo van a entender mejor. Vamos al otro método, que es cuando tengo muestras Poisson. x1, x2, xn son muestras y de provenientes de una variable Poisson, cuyo parámetro es m. ¿Sí? Recuerden que la Poisson es cuando yo fijo un continuo, fijo una cantidad dada de tiempo t y cuento cuántas fallas hay. Es discreta, ¿sí? Y el parámetro m es lambda por t. Bien, ahora, asumiendo que tengo los datos de la muestra, ya observados, la función de verosimilitud L de m, como es discreta, la variable, va a ser la probabilidad de observar todos esos valores. Para cada uno de ellos, lo que hago es directamente evaluar la probabilidad Poisson, ¿no? Es para el valor de m que quiero, e a la menos m por m a la x sub i dividido x sub i factorial, y hago la multiplicación de todos ellos porque son independientes. Entonces la probabilidad de observar el valor que observé es el producto de las probabilidades individuales, porque son independientes, ¿sí? De nuevo, planteamos la log verosimilitud en función de x rayita chiquitita, y me va a quedar algo de este estilo, menos n lambda más sumatoria de los x sub i chiquita por logaritmo natural de lambda. Listo. Derivo L respecto de m. Perdón, acá no es lambda, es m. El parámetro m. Mala mía. Derivo respecto de m igual a 0 y me queda que m óptimo es sumatoria de los x sub i dividido n. Lo cual me está diciendo, de nuevo, de manera bastante chocante, que el estimador de m de máxima verosimilitud es el promedio, lisa y llanamente. Y sí, obvio, ¿por qué? Porque el parámetro m es la media de la variable. O sea, ¿para qué tantas cuentas si me estás dando cosas muy simples? ¿No? M sombrero va a ser directamente el x raya. Recuerden que el parámetro de la Poisson es directamente la media. Pero bueno, no nos olvidemos que yo quiero estimar lambda, ¿no? Entonces es natural pensar acá que como m es lambda por t, vamos a tener esta relación. El estimador de lambda va a ser el estimador m dividido t. Esto se puede probar que también es el estimador de máxima verosimilitud de lambda.
Es intuitivo, ¿no? A la media yo la divido por la cantidad de tiempo t que estuve mirando y me va a dar la tasa estimada. Entonces, dos métodos para estimar parámetros en el proceso de Poisson. Bueno, vamos con este. Es el último modelo que les voy a mostrar, que es el Bernoulli. Cuando yo tengo una gran población, de la cual yo voy a tomar la muestra. Esto parece un problema, parece lo que ya hicimos 300 veces, pero es una muestra de atributos, ¿sí? Esta muestra es infinitamente grande, y mi muestra es de atributos, es decir, mi variable aleatoria x1, x2, xn son ceros y unos, como el problema que ya mencionamos al principio, ¿no? El de los bulones. Una variable Bernoulli de parámetro p. ¿Ok? Me interesa estimar este p. Asumimos que ya tenemos observados los datos en nuestras manos, entonces planteamos la función de verosimilitud L para P en función de esos datos, y me queda, como nos había quedado antes, pero me va a quedar tipo binomial. Así. N sumatoria de x por P elevado a la sumatoria de x sub i por 1 menos P elevado a la n menos sumatoria de x sub i. Esto es para P entre 0 y 1, ¿no? Porque es una proporción. Me queda eso. Esa es la función de verosimilitud. Ok, ya está. Una vez en la vida, ¿no? Le tomo logaritmo a esto para que quede mucho más bonito. Y me queda una constante fea que viene de acá. Recuerden que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, ¿eh? Entonces esa propiedad estoy usando yo acá. Sumatoria de las x sub i por logaritmo natural de p. Yo ya veo que muchos pusieron 2x, 2x, 2x para que yo hable más rápido. Estoy tratando de hacerlo lo más rápido que pueda. 1 menos suma de x sub i por logaritmo natural de 1 menos p. Derivamos respecto de p, igualamos a 0 y obtenemos el p óptimo, que resulta, de nuevo parece un chiste, sumatoria de las x sub i dividido n. Señoras y señores, el promedio otra vez. El promedio otra vez. Y sí, claro, si la esperanza de una Bernoulli es el promedio. De nuevo. Ridículo. P sombrero le vamos a llamar, de máxima verosimilitud, es el promedio. Y resulta que es bastante coherente, ¿no? Porque, ¿qué es ese P sombrero? Se llama proporción muestral. Proporción muestral. Y es de la muestra que yo tengo, cuántos resultaron favorables, o sea, cuántos unos hubo acá en relación al total. ¿No? Es esto, es esta cuenta bastante simple. Sumo cuántos hubo en relación al total, es el total dividido en el promedio. Proporción muestral. Bueno, amíguense con los estimadores, que son los que vamos a usar en esta materia, ¿eh? No tanto con las cuentas. Las cuentas es para mostrarles nomás, no les voy a pedir las cuentas. Bien, vimos cuatro, ya tenemos vimos cuatro estimadores. Ahora, se los voy a complicar un poquito más. Se los voy a complicar un poquitito más. Y ya es lo último, les prometo, con este método. Y les voy a tirar algo medio por la cabeza. Si quieren pueden poner pausa, irse a buscar un mate, irse a buscar algo. Para digerir un poco lo que acaban de ver. Les voy a proponer esta cosa que se llama principio de invarianza, que es un trucazo. Imagínense que, ¿se acuerdan que yo les dije que nosotros tenemos nuestras cantidades Q? Que a veces nos interesa estimar, qué sé yo, los cuantiles, la media, la asimetría, la varianza, cualquier cosa, que en general va a ser una función de tita. Qtita, ¿se acuerdan que lo vimos? Va a ser una función de tita. El tema es que yo acabo de ver, ¿no?, estimadores de máxima verosimilitud para los tita, para los parámetros.
tengo una cantidad que a mí me interesa y tengo un estimador de máxima verosimilitud. Entonces, si yo le enchufo el estimador de máxima verosimilitud a la función que calcula mi cantidad, voy a estar obteniendo un estimador de máxima verosimilitud de la cantidad que a mí me interesa. Flasherísimo. Ahora con el ejemplo lo van a ver. Pero ¿de qué me sirve esto? Bueno, ¿de qué me sirve, no? Si yo tengo un parámetro estimado por máxima verosimilitud, voy a tener una cantidad estimada por máxima verosimilitud, y lo más bueno, que no se los dije, se los guardé para este momento, es que los estimadores de máxima verosimilitud tienen dos propiedades muy hermosas, y es que son consistentes. Repasen la definición de consistencia, son consistentes, tiende a cero su error cuadrático medio, y además tienen varianza mínima. O sea, de todos los estimadores posibles del universo, todos los estimadores que el universo me puede llegar a dar, los de máxima verosimilitud son los que menos varianza tienen. O sea, en el dibujito del tiro al blanco son los que más agrupados están dentro de todos los estimadores del universo. Es algo muy loco. Obviamente esto se cumple bajo ciertas condiciones matemáticas, ¿no? Las estamos obviando. Pero por eso nos interesan tanto estos estimadores. Y nos falta una propiedad más que la vamos a ver en el próximo video. Entonces, ¿en qué consiste esta cuestión? Ejemplos de cuándo lo vamos a necesitar. A ver, yo les dije en el video anterior un ejemplito bastante sencillo en el cual nosotros queríamos estimar una probabilidad. O un cuantil, por ejemplo. Veamos un cuantil. Imagínense que tenemos x1, x2, xn exponencial de parámetro lambda. Por decirles algo, ¿no? Exponencial de parámetro lambda. Por ejemplo, los tiempos entre arribos de personas a un banco. Tenemos esa muestra que vamos a mirar. Y ya sabemos, porque lo hicimos en la guía 1, que el fractil x omega, es decir, el valor superado por tanta probabilidad, se obtiene despejándolo de esta manera. Logaritmo natural de 1 menos omega dividido lambda. Lo hicimos en la práctica. Eso recuérdenlo, les queda esa formulita. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, imagínense que a mí me interesa saber el tiempo superado con probabilidad 90%, qué sé yo. Un cuantil. ¿Sí? Estimar el cuantil 0,9, porque no lo conozco. Esa es mi cantidad Q de interés, el cuantil. Alguien viene y me pregunta, ok, dame eso. Yo no tengo lambda, Entonces, si yo quiero estimarlo de forma grosa por máxima verosimilitud, ¿qué voy a hacer acá? Voy a reemplazar donde dice lambda, voy a reemplazar por el lambda sombrero de máxima verosimilitud. 1 menos 0,9. ¿Cuál era el lambda sombrero de máxima verosimilitud? El promedio, la inversa del promedio. Entonces me va a quedar esto, miren. Fíjense que es muy sencillo, es el promedio, yo lo multiplico por esta cosa, que es un número, y ya estimo directamente la cantidad de interés que a mí me copa. ¿Sí? Y no solo eso, sino que esta Q estimada, esta Q sombrerito, es un estimador consistente y de varianza mínima. Bien. También nosotros podríamos estimar el cuantil de otra manera. ¿Recuerdan que era con la función cuantil del R? Esa es la forma no paramétrica de estimar el cuantil. Esto que acabamos de hacer es estimación paramétrica del cuantil. ¿Por qué? Porque usa el parámetro. Usa el modelo paramétrico. Bien. Les dejo de tarea para que piensen cómo sería, si esta sería una Q1, ¿qué pasa si yo tuviera una Q2 para este problema? Que es la probabilidad de que X sea mayor que, ponele 100. ¿Sí?
probabilidad de x mayor a 100. ¿Qué chances hay de que pasen más de 100 segundos, por ejemplo, minutos, entre el arribo de dos personas o la ocurrencia de dos eventos de estos? Esto va a depender de lambda, ¿no? Si el modelo exponencial es cierto, es 1 menos e a la menos lambda por 100. Ya esto lo hicimos, lo calculamos. Entonces, ¿cómo va a ser el Q sombrero de máxima verosimilitud? Les pido que lo prueben, lo deduzcan ustedes. Esto es tarea para el hogar, lo vamos a charlar en la práctica. Bien, con esto finalizamos máxima verosimilitud. Vamos a proponer un segundo método de obtención de estimadores, que no es el de máxima verosimilitud, que es otro, que se llama el método de los momentos, o método de ajuste de momentos, que es bastante sencillo, bastante facilito de sacar, así que se los cuento rápido. Van a ver que es mucho más amigable que el que vimos recién. Si yo asumo para la X un cierto modelo F que depende de unos parámetros θ, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que el θ ahora tiene varios parámetros, θ1, θ2, ¿no? Como la log normal. ¿Qué es lo que suele pasar? La media, la varianza, el coeficiente de asimetría, el coeficiente de kurtosis, todos los momentos que nosotros vimos, los momentos poblacionales, se llaman, momentos poblacionales, dependen de los parámetros. En el cálculo, cuando yo los voy a hacer, tienen metido, qué sé yo, si es log normal, tienen metido al m y al d, si es gamma, tienen metido alfa y beta, ¿no? Tiene como metidos a los parámetros ahí en el medio. Entonces, si yo primero estimo en forma directa estos, como nosotros ya vimos, en forma no paramétrica, puedo despejar los parámetros con un sistemita de ecuaciones. Miren, es muy sencillo. Veamos un caso en el que x es gamma alfa beta. ¿Sí? Distribución gamma, la que ya trabajamos con un montón de aplicaciones. Yo ya sé que la esperanza de x es alfa por beta y la varianza de x es alfa por beta cuadrado. ¿Ok? Entonces el truco es, estimo con el estimador directo, no paramétrico, el x raya, la media. ¿Sí? Entonces estimo también la varianza con el estimador de varianza. Vamos a proponer en la varianza muestral que nosotros venimos trabajando desde el principio. Entonces eso me va a quedar en función de los estimadores. Tuki. Porque de acá, de este sistema de ecuaciones, yo voy a despejar el valor de alfa sombrero y beta sombrero, que son los siguientes. X raya sobre. Esta cuenta ustedes ya la hicieron, pero en los parámetros, no en los estimadores. Fíjense qué simple que es. Yo ya obtuve una expresión para los estimadores de esta distribución. ¿Ok? Bastante simple. Esto sirve para todas las distribuciones que ustedes quieran. Como la gamma tiene dos parámetros, yo tuve que poner dos ecuaciones, la media y la varianza. Si necesitara un tercero, pondría el coeficiente de asimetría. Bien. En algunos casos, acá me quedó medio raro, pero en algunos casos los estimadores de momentos van a coincidir con los de máxima verosimilitud. Y en algunos casos no. ¿Cómo vamos a trabajar nosotros en esta práctica? No se asusten, no vamos a tener que hacer tantas cuentas. En la hoja de distribuciones tenemos una tabla que nos va a decir, para las distintas distribuciones, para distintos modelos, cuáles son las expresiones cerradas de los estimadores que se obtienen por momentos y por máxima verosimilitud, en caso de que sea posible obtenerlos. Hay algunos ejemplos, la gamma por ejemplo, la Weibull o la beta, en los cuales no se puede deducir el estimador de máxima verosimilitud, pero se puede obtener de otra manera que lo vamos a hacer en R. Así que esta tabla tómenla como referencia cuando hagan los ejercicios. Y bueno, espero les agradezco la paciencia y el tiempo. Vamos a trabajar en clase
con esto, así que les prometo que lo van a entender, es fácil. Así que hasta el próximo.